Ok, quiero presentarles este amplificador que nos han traído al taller, el cual es de la marca Cole, el modelo KEP 7000, el cual la falla que traía es que venía directo, el interruptor no apagaba. Eso es porque al principio el cliente nos comenta de que el equipo no quería encender. El interruptor que traía era este, entonces el equipo no quería encender y el cliente, como necesitaba usarlo, buscó la manera como encenderlo y al final pues quedó directo. Entonces este interruptor está quemado. Ahí, como podemos apreciar, está quemado. Así que sean bienvenidos todos. Entonces, cambiar ese interruptor no tiene ninguna gran ciencia. Entonces, no hago el video solamente por eso. Entonces, ya aquí, como pueden apreciar, yo ya lo he reemplazado. Pero, eh, como les digo, como no tiene gran ciencia cambiar eso, entonces el problema no es solamente cambiar lo que es el interruptor, sino el por qué esos interruptores se queman con facilidad. Y eso tiene que ver con esta parte de acá de esta tarjeta. Esto aquí pertenece a lo que es el encendido suave del equipo. Entonces el encendido suave es que cuando todos estos condensadores que están acá, que son los condensadores de la fuente, cuando ellos están descargados y nosotros encendemos el equipo, si no tuviera este sistema, como ellos se comportan como un corto, entonces toda esa carga haría que el interruptor, los platinos se calentaran y se dañaría el interruptor de manera rápida. Entonces, en este caso, usa este sistema para que permita de que el equipo encienda de una manera suave. ¿Ve? Entonces, cuando ya los condensadores ya se hayan cargado un cierto porcentaje de carga, entonces va a entrar este relevador que está aquí, va a encender, permitiendo que el equipo eh, se acople totalmente a la corriente eléctrica y a estos varistores dejan de funcionar. Entonces, aquí es donde estaba el problema, que esto estaba totalmente directo. Entonces el interruptor se estaba quemando con facilidad. Pues aquí, como no tenía el varistor de la misma numeración, entonces he colocado dos en serie y pues está trabajando de manera perfecta. Otra cosa es, en esta parte de acá llevaba esta pieza que lo que hace es como una protección. Cuando el equipo entra en corto, esto se supone que debería desconectarse, evitando que el equipo se dañe aún más. Pero es algo que muchas veces no funciona. Entonces el cliente me preguntaba si había alguna manera de cómo proteger el equipo. Entonces yo le comentaba que la única forma pues, era retirar esa pieza, colocar un fusible con su respectivo portafusible, como lo hicimos acá. Entonces solamente quitamos esto y en lugar de esto colocamos el portafusible con su fusible. ¿Ve? Entonces tal vez alguno va a decir que estamos cambiando el equipo, estamos su forma de ser o estamos dañando. No, entonces en este caso la idea no fue tanto nuestra solamente, sino que como el cliente quiere que su equipo tenga una protección y esto no está cumpliendo con eso, entonces la única manera pues era hacer eso. Ahora, he mirado muchos amplificadores de esta marca de que incluso los transistores estos se ponen en corto y esta pieza siempre está activa, o sea que esto nunca funciona. Entonces, para evitar eso, hemos hecho este trabajo. Simplemente es quitar esto y los dos cables que vienen a esta pieza se conectan donde va lo que sería el portafusible y se coloca el fusible de acuerdo a la potencia del equipo. De esa manera estamos garantizando de que el equipo se va a proteger la próxima vez que haya algún corto, el fusible se quema y el equipo queda protegido y la falla no pasaría más. Entonces ahora vamos a conectarlo. Vamos a conectar el equipo por acá y vamos a encenderlo para probarlo. O sea, ahí está apagado, ahora lo vamos a encender. Ahí el equipo está encendiendo y ahí el equipo ya entró. Entonces vamos a colocar una música para probar. Entonces le damos al volumen. Entonces, como podemos escuchar, ya el equipo está trabajando bien. Enciende, apaga con normalidad. ¿Eh? Se desprotege y ya podemos empezar a escuchar. De igual manera, pues tenemos lo que sería el otro canal,
Este de acá lo vamos a probar también para que miremos de que está sonando los dos canales con normalidad. Sería este. Bueno, entonces pues nada, eso es lo que quería compartirles y pues decirles de que es una alternativa quitar esa pieza, colocar un portafusible con su respectivo fusible de su capacidad y así de esa manera podemos proteger el equipo.